Bienvenidas a Mujeres que Creen y Dejan Legado, un espacio donde las mujeres pueden crecer en su fe y liderazgo. Según Tito 2, del 1 al 5, hemos sido llamadas a vivir una vida de sabiduría, pureza y amor. En este podcast exploraremos la palabra de Dios libro por libro para descubrir cómo podemos vivir una vida que honre el nombre de Dios. Sean todas ustedes bienvenidas. ¿Cómo podemos leer los libros de la Biblia de manera efectiva y comprensible? Es importante destacar que este texto y cada uno de los textos que nos encontramos en la palabra de Dios traen vida, porque la palabra de Dios es espíritu. Esos principios que vamos a encontrar en la palabra son los que transforman nuestro ser interior. El apóstol Pablo, quien en su última carta a Timoteo nos muestra cómo es de relevante la interpretación correcta de la palabra de Dios. Pablo aconseja a Timoteo que se presente a Dios como un obrero aprobado que maneja con precisión la palabra de verdad. Esta es una oportunidad para que nosotras, como aquellas que queremos conocer a Dios, utilicemos la palabra con precisión. La Biblia, como muchos y cada una de nosotras conocemos, es la revelación del pensamiento y la voluntad de Dios. Este libro contiene historias, enseñanzas que nos indican quién es Dios y cómo se relaciona con nosotros. Nosotros, su pueblo, las ovejas de su prado. Por eso es fundamental entender el verdadero significado de lo que leemos. Cuando nos acercamos a la palabra de Dios y abordamos la Biblia, es esencial recordar que la interpretación de estos textos no siempre es sencilla, pero existen métodos que nos ayudarán a hacerlo de manera más efectiva. Cuando hablamos de hermenéutica, nos referimos a esas reglas de interpretación que nos permiten comprender mejor lo que se escribió hace miles de años en contextos culturales y lingüísticos muy diferentes al nuestro. Así como existen reglas en matemáticas o en ciencia, también hay principios que guían la interpretación de la Biblia. Este podcast lo que pretende es acompañarnos para que nosotras, las que estamos sinceramente interesadas en buscar y en entender lo que Dios ha dado a nuestro corazón, para que lo conozcamos y lo entendamos, pero también para la salvación y la transformación, encontremos todo un tesoro para que juntas caminemos hacia ese conocimiento. Es vital que podamos recordar que para interpretar correctamente las Escrituras debemos contar con la presencia maravillosa y poderosa del Espíritu Santo. Es importante que estemos completamente seguras que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas, que este Espíritu Santo que se nos fue dado para guiarnos y para ser nuestro maestro sea esencial. ¿Por qué? Porque nos capacita, nos acompaña y nos ayuda a discernir lo que Dios desea comunicarnos. Piensen, sin la guía del Espíritu Santo, muchas de las verdades espirituales pueden parecer confusas o incluso absurdas y las podemos pasar por alto. El apóstol Juan menciona que la unción que recibimos del Espíritu nos enseña todas las cosas. ¿Sabe qué nos quiere decir? Que tenemos una capacidad interna para entender las Escrituras.
siempre que estemos receptivos a esa enseñanza. Por esto es crucial buscar una relación íntima con el Espíritu Santo antes de sumergirnos en la lectura de la Biblia. Los reformadores también enfatizaron lo que se conoce como la perspicuidad. Sí, la perspicuidad de las Escrituras quiere decir que la Biblia es clara en lo que respecta a la salvación. Pero miren, hay algo importante. Eso no significa que todas las partes sean fáciles de entender. Algunos pasajes pueden resultar complejos y requieren una mayor atención, un mayor cuidado en su interpretación. Por ejemplo, el apóstol Pedro reconoce que algunas de las cartas de Pablo son difíciles de comprender y pueden ser mal interpretadas. Con este trasfondo, entonces, vamos a adoptar principios que nos guíen en la lectura de la palabra. Debemos ser muy sensibles a las distorsiones que pueden surgir al interpretar mal el mensaje de Dios. Así como sería molesto si alguien distorsionara algo que hemos dicho. Si esto puede irritarnos, imagínese lo que puede significar para Dios que distorsionemos su palabra, que representa su esencia. El propósito de cada uno de los podcasts es ayudar a todas ustedes, a quienes con seriedad, con anhelo y con hambre, buscamos crecer en el conocimiento de Dios, de su palabra y de nuestra vida espiritual. Y en lugar de abarcar múltiples reglas de interpretación, nos concentraremos en cómo leer diferentes géneros literarios presentes en la Biblia. Pero también vamos a tener en cuenta, libro por libro, quién lo escribió, a quién estaba dirigido, cuándo se escribió, dónde ocurrieron los eventos, de qué trata cada uno de los libros, por qué debemos las mujeres leer cada libro de la Biblia y cómo leerlo. Esto y mucho más encontraremos en nuestro podcast. Encontraremos que cada uno de los libros está dentro de géneros, pero también tienen características propias que nos pueden guiar para entender el mensaje de manera más precisa. Los géneros en la Biblia incluyen la ley, la historia, la sabiduría, la poesía, la narrativa, las epístolas, la profecía y la literatura apocalíptica. Por ejemplo, las leyes expresan la voluntad de Dios y se encuentran predominantemente en Levítico y Deuteronomio. En contraposición, los libros históricos como Génesis y Éxodo nos relatan la historia del pueblo de Israel y sus interacciones con Dios. Por otro lado, la literatura de sabiduría, que abarca libros como Proverbios y Salmos, se enfoca en cómo vivir la vida a la luz de la comprensión divina. Estos textos utilizan un lenguaje poético y metáforas para transmitir grandes verdades sobre la existencia y nuestros comportamientos. La narrativa, que está presente en los evangelios y otros libros, se utiliza para enseñar verdades en un contexto biográfico, mientras que las epístolas se dirigen a comunidades o individuos con mensajes específicos. Nos proporcionan enseñanzas, pero también correcciones. La literatura profética, que podemos ver en los libros de Isaías, Jeremías y algunos otros, se destacan por sus predicciones, pero también verdades relevantes, tanto en su tiempo como para las generaciones futuras.
Y finalmente está la literatura apocalíptica, que se caracteriza por su uso de simbolismo y un lenguaje más complejo. Este estilo, presente en libros como Daniel y Apocalipsis, tiende a ser mal interpretado, por lo que requiere un enfoque cuidadoso y con mucho discernimiento. Les invito y las animo a iniciar la lectura de la Biblia, por supuesto, en oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ilumine el entendimiento, de modo que podamos comprender estos diversos géneros literarios y apreciar lo que Él intentó transmitir a través de ellos. La comprensión correcta de la Biblia puede transformar nuestras vidas, guiarnos y brindarnos sabiduría en cada paso que demos.